Circuito RL sin fuentes, sea muy similar y nos va a rendir, por eso el tiempo que tenemos es más que suficiente para ver este tema. Recuerden que les decía que para este caso son dos elementos, entonces al ser dos elementos, esos elementos pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. En este caso, me conviene pensar que están en serie. Entonces, como están en serie, por ambos elementos circula la misma I. Al circular la misma corriente por los dos elementos, entenderán que aquí aparece un BL, o sea, un voltaje en la bobina, y según el sentido de la corriente, aquí aparece más menos un BR, o sea, el voltaje en la resistencia. Al hacer un LVK, o sea, ley de voltajes, pues será la suma de los voltajes. Entonces, por ejemplo, si empiezo acá, me quedaría que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina es igual a cero. Ese es el LVK típico, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Voltaje en la resistencia, pues la resistencia por la I, ¿cierto? Que pasa por ella, más voltaje en la bobina. Recuerden que el voltaje en la bobina es L por dI de T. Y todo esto igual a cero. Dividido por L para dejar la derivada con coeficiente 1, me queda que la derivada de I con respecto a T más R sobre L por I, esto es igual a cero. Entonces llegamos a una ecuación muy parecida a la que habíamos hallado con el LC y miren la ecuación diferencial que me sale para este caso. Entonces llegamos a una ecuación diferencial de primer orden, o sea, aparece solo la primera derivada. Y en este caso está igualada a cero, entonces en este caso homogénea. Entonces mire que es muy similar a lo que ya trabajamos con el capacitor. ¿Qué queda? Solucionar esta ecuación. Solucionar esta ecuación es hallar el valor a la I. O sea, ¿cómo es la corriente? ¿Cuánta corriente? ¿De qué forma es la corriente que me satisface esta ecuación diferencial? Para eso, vamos a usar la forma en que suponemos una solución. Entonces voy a decir que la I que circula por el circuito es igual a por E a la ST. O sea, escojo una respuesta, escojo una solución exponencial porque las derivadas o segundas derivadas son de la misma forma. Ah, bueno, muchachos, se me olvidaba un detalle importantísimo, ¿no? Que era lo mismo que les comentaba en el caso de la resistencia con capacitor. Y es que el circuito no tiene fuentes. Entonces, si en este momento en el circuito hay algún voltaje, hay alguna corriente, es por la carga de la bobina, porque la bobina tiene una energía almacenada, o si no, todo sería cero. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que la corriente en cero va a tener un valor. Recuerden que esa corriente es la que pasa por la bobina, claro, y también pasa por la resistencia, pero principalmente estoy haciendo énfasis en que esta es la corriente que pasa por la bobina. Esto es lo que llamamos la condición inicial, o sea, con cuánta carga, con cuánta energía tenía la bobina. Entonces, mire, con tantos amperes. Recuerden que la bobina almacena amperes, corriente. Entonces, esto no lo había indicado, pero es obvio que necesitamos una energía en la bobina para calcular I. Bien, entonces sigo con mi ecuación. ¿Qué tengo? Derivada de I con respecto al tiempo. Entonces hay que derivar esta expresión, ¿no, joven? Con respecto al tiempo acá. Recuerden que esto me queda a s e a la st. Esa es la derivada. Más R sobre L por I, pero ¿quién es I? A e a la st y todo esto igual a cero. Sacando factor común a por E a la st, me queda paréntesis factor de S más R sobre L igual a cero. Lo que ya les comentaba, A por E a la ST no puede valer cero porque es mi respuesta, es mi solución. Entonces todas las soluciones serían cero. Lo único que queda es esto que valga cero.
Haciendo eso me queda que S más R sobre L es igual a cero, lo cual indica que encontré el exponente que S es igual a menos R sobre L. Ya teniendo esa S, la puedo colocar en mi respuesta y decir, ah, ¿recuerdan quién era la respuesta? La respuesta era esta. Entonces, mi I de T, ¿qué me va quedando? Mi I de T me va quedando que es A, una constante, por E a la S, pero S vale menos R sobre L por T. Esto es lo que llevamos de mi respuesta, de mi corriente. ¿Qué falta? Dice, falta hallar el valor de la A. Este valor de la A se halla con la condición inicial. ¿Qué es la condición inicial? Que conocemos un valor de la corriente para un tiempo cero. Vuelve la copia acá. Nosotros conocemos que para un tiempo cero, esa corriente vale I cero. Si reemplazamos esto en la ecuación, queda I para un tiempo cero. I para un tiempo cero vale I cero, ¿sí o no? I cero es la I para un tiempo cero. Igual a por E a la menos RL por T, pero como T vale cero, el exponente me da uno, entonces esto me queda igual a A. Entonces lo que acabamos de hacer al reemplazar la condición inicial es que hallamos el valor de A. Para llegar a que, ahora sí, a mi respuesta completa, que es la corriente que pasa por la bobina es igual a A, pero ¿quién es A? La carga inicial de la bobina, o sea, la I cero por E a la menos R sobre L por el tiempo. Esta es la ecuación, esta es la corriente de ese circuito, joven. Muy similar, espero que estén recordando a cuál era en el caso del capacitor, una constante por E a la menos T sobre tau. Bueno, es similar a lo que ya teníamos, es similar a lo que ya conocíamos del capacitor, una expresión muy similar. Lo que estamos encontrando acá es que si graficamos, si graficamos la corriente que pasa por la bobina, o sea, si esta es IL o I, en este caso I porque solo es por, por, por un circuito con dos elementos, en función del tiempo, lo que estamos encontrando es que esa corriente está haciendo esto, decrece en forma exponencial, donde este valor inicial es la I cero y decrece. En el infinito va a llegar a cero. Obviamente, toda la energía que tenía la bobina la va a consumir la resistencia. Entonces, como quien dice, la bobina se descarga a través de la resistencia. Y ya sabemos por acá, jóvenes, no voy a volver a hacer eso, pero ya sabemos que por acá, al cabo de 5 taos, la corriente ya va en menos del 1% con que inició. Entonces recuerden que se consideraba en forma práctica que a los 5 taos ya se descargó la bobina. Bien, ¿cómo vamos a trabajar esta expresión? Vamos a traer que esta expresión 7 es igual a una constante por E a la menos T sobre el tau. Recuerdan que esta era la expresión general, así la vamos a trabajar tanto para el capacitor como para la bobina. Pero si ustedes miran esta expresión, lo que estamos encontrando aquí de una forma indirecta es que el tau para este circuito, mire que es T menos tau. T menos tau, entonces me están encontrando que el tau es L sobre R. Entonces, lo único que cambia para el RC y el RL es el tau. Entonces, para este caso, el L sobre R. Estos son segundos. Fuera del tau para un circuito DC, aquí abriendo un pequeñito paréntesis. En la clase pasada encontramos que para el circuito RC, el tau era simplemente el producto de R por C. Entonces, este es el tau para un circuito RC y aquí acabamos de encontrar que este es el tau para un circuito RL. Y ya podríamos generalizar que la respuesta, cuando digo la respuesta, ¿qué es? Un B o una I, que es una constante por E a la menos T sobre el tau. Lo que estoy intentando en esta expresión que la dibujo aquí en azul
es que tanto para el circuito RC como para el circuito RL, esta es la forma, muchachos. Una constante por A a la menos T sobre el tau. Casi que les estoy diciendo, ¿ustedes en qué se van a fijar? En que hay que hallar la constante y hay que hallar el tau. Apenas tengan eso, ya tenemos toda la expresión. ¿Hay alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Por ahora es como la teoría del circuito RL, ¿cierto? Que es muy similar a la del circuito RC. Bien, Por ahora no, profe. bueno, entonces, obviamente como es el concepto que espero me lo hayan entendido, esto lo pulimos, esto le va a quedar con un ejemplito. Por favor, creo que alcanzamos a hacer esto como para que no quede volando el concepto de transitorio de primer orden RL. Entonces vamos a hacer este ejemplo de este RL. Miren que hay una fuente, una resistencia, una bobina. La bobina que es de 10 hercios, inicialmente, jóvenes, vamos a calcularle la I que pasa por esa bobina. Entonces vamos a llamar IL. Pensemos en que el ejercicio me dice, encontrar IL de T, encontrar la corriente que pasa por la bobina para tiempos mayores a cero. Miren la importancia de esta especificación que la queremos para tiempos mayores a cero. Porque si ustedes miran el interruptor, ¿qué es lo que nos está diciendo ese dibujito? Nos está diciendo que en T igual a cero, él se abre, o sea, ha venido cerrado, o sea, desde menos infinito está cerrado y en T igual a cero alguien llegó y lo abrió. Cuando lleguemos al tiempo cero donde se abre el interruptor, lo que estamos haciendo es que desconectamos la fuente del resto de elementos, o sea, me queda un circuito sin fuente, después de cero me queda un circuito sin fuente. Bien, vamos a trabajar este ejercicio inicialmente calculando esta I, la I que pasa por la bobina. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos eso? Jóvenes, lo primero que ustedes siempre van a hacer es analizar el circuito antes de cero. O sea, analizar qué pasaba en el circuito antes de operar el interruptor. Prácticamente esto, ¿para qué lo hacemos? Esto lo hacemos para hallar la condición inicial. Es decir, hallar con cuánta carga venía el elemento que almacena, en este caso el elemento que almacena en la bobina. O sea, con cuánta carga venía la bobina. ¿Qué es lo que vamos a hallar? La corriente que pasa por la bobina. Recuerden que la bobina almacena corriente, almacena en el circuito. ¿Qué tenemos? Antes de cero, el interruptor está cerrado, ¿sí o no, jóvenes? Antes de cero, este interruptor está cerrado. Lleva mucho tiempo así. El interruptor lleva desde menos infinito conectado. ¿Eso qué indica? Que la bobina ya se cargó hace mucho rato, que la bobina ya está estable, que llamamos, ya está en estado permanente, ya está cargada. Una bobina que ya está cargada, que ya está estable en corriente continua, se comporta como un corto. Entonces voy a hacerlo acá. Ella se comporta como un corto. Entonces aquí hay un corto, joven. Si ustedes observan, la idea es evitarme volver a dibujar esto, muchachos, pero creo que de pronto puedo hacerme explicar aquí sin hacer un nuevo dibujo. Si ustedes observan qué circuito tenemos antes de cero, la fuente, la resistencia de 150 ohms, la bobina es un corto, queda la resistencia de 50 y queda la resistencia de 75. Entonces, ¿cómo encuentro cuánto vale la I que pasa por la bobina antes de cero? O sea, mire, antes de cero, un instante antes de cero. Que como es una bobina, esa corriente debe ser la misma en cero y esa corriente debe ser la misma en cero más, porque la bobina no permite cambio brusco de corriente. En este circuito, ¿cuánta corriente pasa por la bobina? O sea, ¿cuánta corriente pasa por el corto? Pues si conozco este voltaje, lo divido por 50, ¿cierto? Porque la bobina es un corto. Y este voltaje es el mismo de la fuente. O sea, simplemente es voltaje que vale 100
sobre la resistencia que vale 50, esto vale 2 amperes. Entonces, lo que acabamos de encontrar es la condición inicial. A medida que duda, me van preguntando, jóvenes, abren el micrófono y me van preguntando si no es claro. Entonces, hallamos la condición inicial. ¿Eso qué indica? Que la bobina venía cargada con 2 amperes cuando alguien abrió el interruptor. Entonces, ahora sí, tiempos mayores a cero. Ahora sí el tiempo en que nos hacen la pregunta. Tiempos mayores a cero. En el tiempo mayor a cero, jóvenes, este interruptor se abre. O sea, desconectamos la fuente. ¿Qué circuito queda? Queda el circuito de la resistencia de 150, la bobina, la resistencia de 50 y la resistencia de 75. Miren el circuito que queda después de cero. Esta es de 150 ohms, esta bobina es de 10 henry, esta resistencia es de 50 ohms y esta otra de 75 ohms. Mire que queda un circuito RL sin fuentes. Simplemente, ¿qué es la idea? Que necesito calcular cómo es la I, cuánta I es la que va pasando por este circuito, que es la I. En este caso sería la I en tiempos mayores a cero. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Ustedes pueden de una decir, mire, yo sé que la IL es una constante por E a la menos T sobre el tau. Dice, esto ya me lo explicaron, ya me lo probaron. Yo sé que la corriente que pasa por la bobina tiene esta forma. ¿Qué es el trabajo que tenemos que hacer? Hay que calcular la A y hay que calcular el tau. Entonces, la A la calculamos con la condición inicial, o sea, ya la tenemos porque ya conocemos la condición inicial. Y el tau, ¿quién es el tau? Dice, nosotros acabamos de ver que el tau es igual a L sobre R. Dice, bien, la bobina sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la bobina? 10. Y la R dice, pero ¿cómo hago si tengo 3 R? ¿Cuál es la resistencia a la que voy a dar el tau? Entenderán que este tau, muchachos, si ustedes recuerdan la teoría que les acabé de decir, este tau fue para un circuito así. ¿Qué indica eso? Una R con una bobina. O sea, hay que hallar qué resistencia ve la bobina, y por eso aquí le voy a colocar R equivalente y para este circuito sería una R equivalente. Entonces, hay que hallar qué resistencia ve la bobina, o sea, qué resistencia es la que está acompañando la bobina. Si ustedes miran el circuito, estos 150 ohms están en paralelo con 75 y eso me quedan en serie con 50. O sea, la resistencia equivalente, la resistencia que ve la bobina es el paralelo de 150 con 75. Entonces 150 por 75 sobre 150 más 75. Eso es el paralelo. A eso súmele la de 50 ohms que está en serie. Y esa sería la resistencia que ve la bobina. Jóvenes, una calculadora rápida. ¿Cuánto Da da 100, esa profe. resistencia equivalente? 100 Da 100 100. ohms, ohms. 100 ohms. Entonces encontramos que la resistencia que ve la bobina es de 100 ohms. Con eso ya podemos encontrar el tau. Entonces ahora sí decimos, el tau del circuito es igual a L sobre la resistencia equivalente. En este caso nos da L, 10 Henry. La resistencia equivalente, 100, lo cual nos da un décimo de segundo. Entonces encontramos que el tau vale un décimo. Lo cual con esto ya tenemos la respuesta. Entonces dice, listo, respuesta a la pregunta. La I, L que pasa por el circuito, la ILT es igual a A, pero A la calculamos por la condición inicial. Entonces 2, ¿cierto? Que nos había dado 2 la condición inicial. 2 por E a la menos T sobre el tau, o sea, 2 por E a la menos T sobre el tau, o sea, a la menos 10T, porque el tau vale un décimo. Y esta es la respuesta al circuito, o al menos a la pregunta. Esto son amperes. Es todo esto amperes. Perdón, amperes. 2 por E a la menos 10T. ¿Qué es lo que pasó?
aquí haciendo la puedo hacer al menos con esta. Un dibujito gráfico, un dibujito rápido que es muy conveniente, jóvenes, que ustedes lo hagan. Ay, Dios. Aquí, muchachos, entonces lo que tenemos es esto, que antes de cero, antes de cero, la corriente venía en 2 amperes, entonces él venía acá, 2 amperes, y luego lo que va a hacer es que hace esto. Esta sería 2 por E a la menos 10T. Esta es la forma. Eso es lo que le está pasando, eso es lo que le está pasando a la corriente que pasa por la bobina. O sea, jóvenes, este circuito en particular, este circuito, ¿a los cuántos segundos se considera que se descargó la bobina en forma práctica? 5 octavos, ¿Y cuánto es eso? 5 décimos. Sería 0,5 segundos, ¿no? O sea, medio, ¿cierto? 0,5 segundos y se descargó la bobina. Bueno, eso para este circuito. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Jóvenes, regálenme en unos minutos y hacemos este cálculo para aprovechar el dibujo y para aprovechar aquí el trabajo que hemos hecho. Imagínense que la pregunta B es calcular el voltaje que tiene esta resistencia de 75. Llamémoslo B solito. Entonces, por ejemplo, B. Digamos que la otra pregunta era encontrar B de T para tiempos mayores a cero. Esta partidita me interesa que me la miren, qué pena, si tienen que dejar y regálenme unos minuticos para no dejar el tema ahí. Miren que me están pidiendo el voltaje en una resistencia aquí en la 75, voltaje en una resistencia. Entonces tenemos dos formas, o bueno, varias maneras, pero una, calcular B partiendo de que ya conozco la I que pasa por la bobina. Eso sería una manera, que creo que así lo hicimos en la clase pasada cuando calculábamos otra variable partiendo de que conocíamos el voltaje en el capacitor. Sí, Entonces, profe. una es, una es hallar este B partiendo de que ya conocemos IL. Y la otra es hallar B de entrada, o sea, como si no hubiésemos hecho ningún cálculo hasta ahora. Y lo voy a hacer así porque en el anterior lo hice fue partiendo de que conocíamos aquí lo voy a hacer es partiendo de que no conozco nada. Entonces, paso aquí a esta parte del tablero, muchachos. Parte B. Voy a calcular B de T. Y quiero que tengan presente que este voltaje es en una resistencia, no tiene nada que ver con la bobina, es en una resistencia. Como todo ejercicio, uno miraría cuánto es en tiempo antes de cero, cuánto es el B en cero menos. Jóvenes, algunos de ustedes, ¿qué voltaje, cuánto vale este voltaje, este B antes de cero? ¿Me pueden decir algunos de lo pilla? 100 voltios. ¿Cuánto 100 vale el voltios. voltaje antes de cero? 100 100, voltios. ¿cierto? Porque es un circuito paralelo completamente. Te dice, mire, antes de cero, esto vale 100 volts. Dice, ah, perfecto, encontró el voltaje antes de cero. Quiero que se percaten y de una vez les voy a decir, jóvenes, este cálculo prácticamente no sirve para nada. ¿Por qué? Porque como el voltaje es en una resistencia, la resistencia sí permite cambios bruscos. Y a mí el ejercicio pedía era que encontráramos para tiempos mayores a cero, o sea, como quien dice, ¿esto para qué me sirve si esto es antes de cero? A mí me interesa es para tiempos mayores a cero. O sea, el que en verdad nos interesa es el voltaje en cero más. Este sí es el que nos interesa. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia en cero más? Porque ese cero más sí es después de cero.
Entonces, ¿cómo se calcula el voltaje en cero más sabiendo que la resistencia sí permite cambio brusco? Entonces nos toca hacer lo que yo llamo la foto. Hay que hacer un circuito en este instante. Por eso es como tomar una fotografía. En ese momento, en solo ese instante, ¿qué pasa en el circuito? ¿Qué es lo que sucede, joven? Si nos vamos aquí al circuito, pregunto, en cero más, ¿la fuente de 100 volt está conectada? ¿Esta fuente existe o no? ¿Me entienden la pregunta? Para todos, por favor, necesito que me entiendan. En cero más, o sea, después de cero, recuerden que cero más es T mayor a cero, ¿no? Es después de cero. ¿Esta fuente está conectada en el circuito? No. No, está abierta. El circuito después de cero me quedan con estas tres. Pero nosotros ya hicimos un cálculo y sabemos que en cero más la bobina en cero más tenía 2 amperes. Entonces, en ese instante en que voy, yo puedo cambiar la bobina, la cambio por una fuente de corriente porque sé que por ella pasan 2. Entonces, puedo hacer un circuitico que me queda de la siguiente manera. Profe, qué La pena, resi- entonces entonces uno siempre debe hallar primero de todo la condición inicial en el circuito. O sea, pues en estos casos de Sí, RC y RL. eso. Listo, profe. Entonces, Gracias. le voy resumiendo acá, ya que el compañero me pregunta por acá, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales solo existen para L y para C. ¿Qué le calculan a una bobina a lo que usted llama la condición inicial? La IL en cero menos. Entonces se van al circuito antes de cero y calculan la corriente que pasa por la bobina. En un capacitor, ustedes saben qué es lo que uno calcula, qué es lo que uno encuentra, el voltaje. Entonces, en un capacitor lo que hace uno es calcular el voltaje del capacitor. Entonces, para el ejemplo donde voy, ¿qué pasa en el instante? ¿Qué pasa acá en cero más? Lo que pasa es que me queda un circuito que queda la resistencia, aquí queda una fuente de corriente, aquí queda la otra resistencia y aquí queda la otra resistencia. Este es el circuito en cero más. Me voy porque me olvidaron los valores. 150, 50 y 75. Entonces, esta es de 150 ohm, 50 ohm y 75 ohm. Aquí está el voltaje que estoy intentando hallar. Aquí está el B. Y aquí hay una fuente de corriente. Realmente hay una bobina. Aquí hay una bobina. Jóvenes, aquí hay una bobina. Lo que pasa es que como le conozco, el valor de la corriente la cambio por una fuente de corriente, pero no pierdan de vista que eso es una bobina. Jóvenes, la fuente de corriente va bajando o subiendo. Esta flechita que voy a dibujar acá, la flechita de la fuente baja o sube. Baja. ¿Cómo saben eso? Pues depende de cómo estos dos amperes. Resistencia, ¿no? Bien, no sé si me estaban hablando a mí, qué pena. Eh, Estos 2 amperes que son la corriente por la bobina, mire que lo calculamos bajando, entonces la fuente la dibujamos bajando, entonces esta fuente va bajando de 2 amperes. Entonces mire que en cero más, ¿qué circuito me queda? Resistencia y fuentes, porque la bobina la cambio por fuentes. Si hubiese sido un capacitor, jóvenes, aquí les pregunto, si estoy trabajando en un circuito RC y quiero hallar un circuito en cero más, uno cambia el capacitor. ¿Por qué? La fuente de Quita el voltaje. capacitor y se pone eso por una fuente de voltaje, que le conoces el voltaje. Profe, y Entonces, la los fuente capacitores, qué pena, la polaridad de esa fuente de voltaje es el voltaje que le halló al capacitor, por ejemplo. claro, En la claro, polaridad tiene esa misma polaridad. exacto. Ustedes que hagan esto y le digamos, les dio 20 volts, por ejemplo.
20 volts es el voltaje en el capacitor antes de cero. Este voltaje fue encontrado con un más menos. Ese más menos es el de la fuente. ¿Me están entendiendo? Listo, profe. Bien. Entonces, jóvenes, en los circuitos en cero más, ¿qué queda? Los circuitos de primer examen, resistencia y fuentes, porque las bobinas las cambiamos por fuentes de corriente y los capacitores los cambiamos por fuentes de voltaje. En este circuito, muchachos, ¿cómo encuentro este voltaje? ¿Cómo encuentro el voltaje que tiene esta resistencia? ¿Qué hago? Necesito encontrar B. ¿Cómo encuentro B en T mayor a cero? Un divisor de corriente por la resistencia. Eso, perfecto. Un divisor de corriente. ¿Cuánto por cuánto dio en cuánto? Menos 2 por 150 Menos 2 por 150 sobre 150 150 más más 75. Exacto. ¿Esto por ahora qué es? Este paréntesis, ¿qué es? A corriente. Corriente. La corriente que pasa por la 75. Mire que este menos, ¿de dónde salió? Que esta fuente va bajando y haya corrientes así, ¿sí o no, joven? Pero Entra como por mi más. voltaje me lo pide eso, como mi voltaje me lo están pidiendo eso, por eso va al menos. Y esto lo multiplico por 75 de resistencia. Entonces, el voltaje en cero más, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es este cálculo? Alguien que me dé respuesta. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Da 100, profe. 100 99.5. volts. Sí, bueno, ya. Bueno, 100 Menos. volts. Menos, sí, perdón, menos, Sí. gracias. Menos 100 volts. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Que como un circuito RL de primer orden, ustedes de una pueden decir el voltaje es A por E a la menos T sobre el tau. Eso lo saben y dicen, yo no me equivoco si digo que el voltaje es así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar la A y hallar el tau. Apenas hallemos la A y el tau, ya tenemos el voltaje. Jóvenes, ¿cómo hallo el tau? Pues es un circuito RL. El tau es L sobre R. El tau ya lo hicimos en el caso pasado. ¿Y qué es lo que quiero recalcarle? El tau, la constante de tiempo, no depende de si me preguntan y L, si me preguntan B. La constante de tiempo no depende de la variable, la constante de tiempo depende de los elementos. O sea, la constante de tiempo es la misma para B1, para B2, para IL, para IX, para cualquier corriente y cualquier voltaje en el circuito, la constante de tiempo es la misma. Es decir, no lo voy a hacer porque ya lo hicimos hace un momento, muchachos, pero el tau nos dio 1 sobre 10 segundos. Este tau ya lo calculamos para ahorrarme un poquito de tiempo en el ejercicio anterior. Y era, recuerda que habíamos una R equivalente, hallamos la resistencia que veía la bobina y hacíamos el cálculo de L sobre R equivalente, ese es el tau. Entonces, el BDT que me están preguntando me va quedando A por E a la menos 10T. Eso es lo que me va quedando ahora conociendo el tau. ¿Cuánto vale esta A? Pues esta A vale en la condición en cero más. Entonces esta A vale menos 100. Entonces, respuesta, el voltaje CB que me pide, ¿cuánto vale? Menos 100 por E a la menos 10T volt. Estos son volt porque es voltaje en la resistencia. Este es el voltaje que me estaba pidiendo la pregunta B, que halláramos el voltaje en la resistencia. Es, jóvenes, acabé de encontrar este voltaje, el de la resistencia. Lo interesante aquí que quiero que se percaten es el gráfico. ¿Cómo es este voltaje?
Negativo. Empieza abajo, sí. Miren, jóvenes, que voy a intentar dibujar cómo es el voltaje. Esta grafiquita es de B, voltaje en función del tiempo. Pregunto, muchachos, ¿cuánto valía el voltaje antes de cero? El voltaje B, el que tiene la 75 ohms, ¿cuánto valía antes de cero? 100. 100 volts. 100, ¿cierto? Entonces Positivo, sí. era por acá. Digamos ahí, 100 volts. ¿Recuerdan cuánto valía el voltaje en cero más? Porque esto es antes de cero. Estos 100 son Menos antes de 100. cero. Menos 100. O sea, es bajo por acá esta misma cantidad. Por acá, jóvenes, no sé si sea exacto, pero bueno, digamos por acá. Acá está menos 100. O sea, él en el mismo instante, en el instante cero, bajó de, de 100, bajó a menos 100, ¿ves? Y luego, ¿qué hizo? Luego hizo esto, una exponencial. Luego hizo esto. Miren la forma del voltaje en una resistencia. Esto es lo que espero me ayuda para explicarles que la resistencia sí permite cambio brusco. Ella en 100, en el mismo instante bajó a menos 100 y después decreció. Esto es lo que no puede suceder en una bobina, por eso la gráfico de una bobina, acá jóvenes, por eso el gráfico me daba así, mire, aquí no cambia bruscamente, venía en 2 y bajaba. Ahora la de la resistencia, ella sí permite cambio brusco, entonces la resistencia me da esto. Jóvenes, les pregunto y por favor abran sus micrófonos. ¿Me entendieron ese cálculo de lo que es una variable en una resistencia? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, ¿hay alguna duda, muchachos? No importa qué, algo que no me hayan entendido, necesito que esto quede claro. Bueno, entonces, jóvenes, eh, ¿alguna duda, alguna pregunta? Qué pena, ya llevo 20 minutos de más, me disculpan que me pase, pero es que a veces me toca aprovechar el dibujo y eso para volver a no tener que repasar sobre eso. Entonces, más o menos por ahora, muchachos, ¿dónde va lo de transitorio? Va en que conocemos cómo se comportan los circuitos RC y RL sin fuentes. Y espero que me vayan entendiendo que qué pasa cuando el circuito queda sin fuentes, que se van a descargar, se van a llegar a cero, completamente se va a descargar el capacitor, se va a descargar la bobina, porque la resistencia que los acompaña, esas resistencias van a consumir esa energía. O sea, al cabo de 5 octavos o en el infinito, eso se va a descargar todo y las corrientes y voltajes en el circuito van a llegar a cero. ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta por ver en este tema? Ah, ¿qué pasa en los RC y en los RL a los que les quedan fuentes? ¿Qué pasa si el circuito, después de que se cierran o se abren los interruptores, qué pasa si le queda una fuente conectada? Ya se podrán imaginar, jóvenes, si me entendieron qué pasa si queda sin fuentes, qué pasará cuando al circuito le queden fuentes. Entonces, nos falta ver qué pasa con los circuitos al que le queden fuentes. Nos falta ver qué pasa con los circuitos que tienen fuentes dependientes, porque hasta ahora lo ha hecho con resistencitas y bobinas. Pero ¿qué pasa si el circuito tiene fuentes dependientes? Ah, eso es una cosa que necesito que la miremos.
Y por último, jóvenes, todo esto mismo, sin fuentes, con fuentes dependientes, todo eso mismo, pero para los circuitos RLC, o sea, los de segundo orden. Eso es lo que nos falta por ver, lo que nos falta de contenido en el curso.